Buenos días, ya se están produciendo las primeras reacciones al borrador que Podemos ha presentado como programa económico. Es la hoja de ruta que han elaborado y que ahora van a consensuar con los actores sociales. Lo cierto es que tiene un toque, vamos a decirlo claro, socialdemócrata que no bolivariano. Y suavizan claramente algunas de sus propuestas. Por ejemplo, la jubilación a los 60 años o la renta básica universal. Ya no sería tan universal. Es sin duda un programa económico más realista que el que presentaron en las europeas, pero les están acusando ya, a estas horas, de utópicos con planteamientos irrealizables. ¿De verdad están planteando un programa imposible? Es un debate político-económico apasionante. Pablo Iglesias. Nosotros pensamos que nuestra sociedad no se merece más embaucadores ni vendedores de humo, que sacan conejos de la chistera. Por eso vamos a trabajar en un programa realista, en un programa pragmático. Nadie podrá decir que no estamos siendo rigurosos y serios en los tiempos a la hora de plantear una hoja de ruta que nos lleve hasta un programa económico de rescate social ante una situación de emergencia como la que vivimos. Nosotros somos europeos y nuestros modelos de referencia están en Europa y, como hemos señalado, en particular en el norte de Europa. Políticas de austeridad que se han aplicado en nuestro país han servido para que seamos más desiguales, para que la deuda aumente y para que aumente la desigualdad. Bueno, y hace tan solo unos minutos Podemos acaba de publicar esas 60 hojas completas, elaboradas por los economistas Vicent Navarro y Juan Torres. Un primer titular, ¿os parecen interesantes? ¿Os parecen realizables, irrealizables esas propuestas? ¿Venden humo? John Muller, periodista económico del diario El Mundo, primera impresión. Yo creo que son unas magníficas propuestas para empezar a discutir. Es verdad que algunas ya son antiguas, tienen venerable edad, digamos, y han sido refutadas. ¿Antiguas, por ejemplo, cuál? Bueno, hombre, la discusión sobre las pensiones que ha planteado ayer Vicent Navarro, pues es una discusión ya muy larga y el tiempo no le está dando precisamente la razón. Podemos estaba en jubilación a los 60, están diciendo jubilación a los 65. Él dijo ayer 65, no a los 67, como nos lleva la reforma que se ha planteado, pero incluso planteó la posibilidad, como en Estados Unidos, de seguir trabajando, o sea, de no marcar el fin de la... Fue curioso lo que dijo Vicent Navarro, ¿no? A él le parece que hay que limitar el empleo a 35 horas semanales y en cambio le parece que se puede extender en términos anuales hasta el infinito, según a voluntad de la persona, ¿no? A mí eso me resulta, él mismo dijo, no es un juego de suma cero. No sé por qué no es un juego de suma cero cuando se trata de años y sí lo es cuando se trata de horas. Miguel Urbán, fundador de Podemos. Miguel, una primera impresión, estáis diciendo, basta ya de vender humo, de sacarse conejos de la chistera, y alguien que está diciendo ya, bueno, aquí hay conejos en la chistera, en la propuesta económica de Podemos. A ver, esto no es la propuesta económica de Podemos, eso es lo primero. Es una propuesta para el debate. Yo creo que... Pero la asume Podemos como propia. Evidentemente, porque lo que queremos hacer es conseguir hacer el debate más importante de la historia de la democracia de este país sobre qué es lo que hay que hacer. Y queremos implicar a la sociedad en que pueda debatir y por primera vez en la historia el programa de un partido que va a gobernar este país sea decidido y debatido por todas y por todos. Yo creo que esta es una propuesta para elaborar lo que podríamos llamar un plan de rescate ciudadano que nos permita transformar este país que lo encontramos ahora mismo al borde de la exclusión social. Y por eso es un programa de rescate ciudadano y de urgencia social. Pero vamos a ver, el mecanismo, la metodología, borrador, que preparan Vicent Navarro, Juan Torres, que son economistas que proceden del mundo de la izquierda, que asumís como borrador para empezar a negociar, debatir... Es que va a haber más propuestas, va a haber mucho debate. Como ya hicimos, por ejemplo, programas europeas, que tanto se está citando, fue un programa debatido por mucha gente, propuesto por otra mucha, en donde al final se llegaron a las conclusiones. El problema es que tuvimos mucho menos tiempo. Ahora vamos a tener mucho más tiempo para poder hacer más borradores, para poder hacer más debates y sobre todo para que esas propuestas sean asumidas políticamente por el conjunto de la gente. Lo que me interesa, mira, has tocado un punto porque el programa de Podemos a las europeas básicamente recogía muchas de las demandas de la fuerza política que tú fundaste, de izquierda anticapitalista. ¿Qué está pasando con las ideas de izquierda anticapitalista en este debate? Primero, yo siempre lo he dicho, izquierda anticapitalista es una parte más de un proyecto muy amplio. Y nosotros creemos que ¿Pero sois una corriente dentro de Podemos? No, esto no es nuestra... Evidentemente, quien crea
que se puede imponer un programa, no. Lo que estamos planteando es que hay que debatir. Y nosotros ahí propondremos nuestras propuestas, que serán en algunas cosas coincidentes con lo que han planteado Navarro, por ejemplo, y Juan Terres, y en otras no. Y ahí va a estar la riqueza del debate, porque nosotros lo que sí tenemos claro es que el momento actual es lo que podríamos llamar un programa de transición, un programa de urgencia social para los problemas de exclusión que estamos viviendo ahora mismo, donde un 20% de la población está por debajo del umbral de la pobreza. Y eso hay que darle una solución. Entonces, eso no va a ser nuestro programa, evidentemente, o no va a ser el programa de más importante. Por ejemplo, tú escribes hoy un artículo precisamente por las propuestas y lo titulas El riesgo de decepción. ¿Por qué? Bueno, pues porque la rueda de prensa fue un poco decepcionante y pasó. Había muchísima gente... Pues han conseguido que todo el mundo esté hablando hoy y debatiendo sobre este asunto. Pero los periodistas de televisión te darán un relato muy distinto porque no había sonido. Somos nosotros. Bueno, pero el equipo que enviaste, pregúntale lo que pasó. Hubo no había sonido. No había un espacio para trabajar, las cámaras molestaban a los periodistas de prensa escrita y a los que no. Bueno, el lugar era pequeño y luego... Lo que yo digo en mi artículo, se quedó pequeño. El lugar se quedó pequeño porque, oye, detrás mío estaba la televisión francesa, la televisión pública había venido específicamente a escuchar esta rueda de prensa a Madrid. Es que no tener sedes pagadas en B, no tener ruedas de prensa en plasma y todas esas cosas, lo que supone es que cuando uno no tiene recursos, lo que tiene que hacer es duplicar el interés en las cuestiones y no decidirlas a última hora. Y ayer por la mañana no tenía sede, pero no nos vamos a enredar en esto. Por eso mismo, pero el tema es que en 20 minutos, que fue los 20 minutos que intervino Pablo Iglesias iniciales, alcanzó a presentar al profesor Navarro cuando los problemas de sonido hicieron imposible que continuara. Y su única frase importante en 20 minutos, y se tenía que ir a los 45, fue: ¿hay algún técnico de sonido en la sala que resuelva este desastre? Frase importante, por ejemplo, Pablo Iglesias, en los primeros 20 minutos, ojo con lo que digo, John, dice Pablo Iglesias, es un diagnóstico realista. El diagnóstico de Podemos respecto a lo que está pasando en este país es impecable, implacable e impecable. Ahora entramos a debatir en sus propuestas. Y algunas son, bueno, algunas son apasionantes para debatir. Algunas, los expertos están diciendo, otras son absolutamente irrealizables. Pablo Iglesias dice diagnóstico realista. Hemos pretendido hacer un diagnóstico realista. ¿Qué quiere decir eso? Hacer todo lo contrario que hicieron el Partido Socialista con su programa económico de 2008 y el Partido Popular con su programa económico de 2011. Como recuerdan ustedes, el Partido Socialista habló de pleno empleo en el 2008. Ya había empezado la crisis. Y el Partido Popular en 2011 dijo que iba a crear en su programa 3,5 millones de puestos de trabajo. Nosotros pensamos que nuestra sociedad no se merece más embaucadores ni vendedores de humo, que sacan conejos de la chistera. Por eso vamos a trabajar en un programa realista, en un programa pragmático que permita salvar buena parte de las conquistas sociales que se produjeron en nuestro país en los últimos 30 o 40 años y que, por desgracia, se están destruyendo. Javier Aroca, es verdad. Los partidos del bipartidismo, los clásicos, con experiencia de gobierno, no como ellos, que llevan aquí 4 días, han presentado programas electorales. Bueno, la última experiencia, Partido Popular. Vamos a bajar los impuestos. Los han subido. No vamos a tocar la sanidad. La han tocado. No va a haber medicamentazo. Lo ha habido. No vamos a tocar la educación. Lo han tocado. Es decir, que también el resto de programas, pero nosotros aquí no representamos a ningún partido. Por lo tanto, ¿qué te ha parecido esta propuesta? Pues a mí me ha parecido... ¿Te gusta o no te gusta? A mí me gusta. ¿Te gusta? Claro que me gusta. Me gusta porque no es una propuesta de derecha o de izquierda. Como decía ante la ambigüedad, es una propuesta socialdemócrata. No sé hasta qué punto es realizable, pero no es ni de derecha ni de izquierda, con esa ambigüedad que habían jugado ellos. No, es socialdemócrata y por tanto yo ahí la compro. Ahora tenemos que ir viendo el detalle y la evolución, lo que se va aportando, lo que se va restando, lo que es posible, lo que es imposible, vamos a verlo. Pero yo digo una cosa, ¿por qué no agradecerle a Podemos que por primera vez en este país estamos discutiendo y debatiendo con anterioridad lo que deba de ser un programa político, en este caso en el ámbito de la economía? O sea, ¿cuántas veces hemos tenido esa oportunidad? Hemos podido defender, atacar el programa del Partido Popular o del Partido Socialista con la misma vehemencia, con la misma dedicación de la academia, de los opinadores, de los tertulianos. Nunca ha ocurrido, por tanto yo se lo agradeceré siempre, porque eso es un signo de higiene democrática. A mí me encantaría que cuando Miller tenga tiempo y sea posible, pues que vaya también a cuando presente el Partido Popular su programa y cuando lo presente también el Partido Socialista. Yo creo que la tentación de este país, ya ha ocurrido, yo he tenido la desgracia de estar presente alguna vez en algún, digamos, happening de esa naturaleza, consiste en descalificar a los portavoces, al economista. Mire usted, ese economista que no tiene categoría. A mí lo que me gustaría es que el resto de los partidos políticos
confrontarse sus ideas con esta, por ejemplo, ¿qué opinan de las 35 horas? ¿Qué opinan de la renta básica universal? ¿Qué opinan del incremento del salario mínimo? ¿Qué opinan de la jubilación? Ahora, ya sé que el debate se ha producido y me gustaría también que me dijeran algo sobre la banca pública, porque en Europa se está discutiendo sobre qué va a ser el Banco Europeo de Inversiones. ¿Por qué no podemos discutirlo aquí? Pablo Iglesias también dice, la referencia ahora es el norte, los países nórdicos. Ecuador, Venezuela, Bolivia, ya no hay tanto bolivariano por aquí suelto, para que algunos estén tranquilos. Pablo Iglesias. Nosotros somos europeos y nuestros modelos de referencia están en Europa y, como hemos señalado, en particular en el norte de Europa. Hemos estado estudiando lo que ha ocurrido en Suecia en los últimos meses y hemos visto cómo han tomado medidas muy razonables. Cuando una empresa que ha sido privatizada funciona de manera más ineficiente, el gobierno puede volver a hacer esa empresa pública para recuperar la eficiencia perdida. Es tan sencillo como eso. No. Alfonso Rojo, periodista digital. Mira, si yo fuera... Antes que nada, Alfonso, un titular. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te parece interesante? No, pues crítico. es lo que te decía. Mira, si yo fuera de Podemos y tirase de brocha gorda, digo, lo tienen muy fácil. El problema del estudiar y los hijos y eso te lo arregla Errejón, que tiene una fórmula matemática implacable. Becas Black. El tema del inmobiliario y los pisos, pues la pareja de Pablo Iglesias, Tania Sánchez, te lo arregla enseguida, VPO para todo el mundo. Creía que hablábamos del programa económico de Podemos. Si tuviese que arreglar lo del empleo, es muy fácil. Es imposible. Como de los 62 que salían en la lista, Alfonso, 61... programa económico de Podemos. Es imposible 61 que debata en la sobre teta eso. pública. Alfonso, vamos a las cosas de verdad 61 serias. De los 62, 61 en la teta Alfonso, pública. ¿te gusta? ¿Te Entonces, parece interesante? A mí, no. me parece que es el ejercicio de travestismo más espectacular y razonable que se ha producido en el occidente cristiano en los últimos 6 meses. Porque en 6 meses han pasado no se puede hablar con los que desde fuera no han sido votados y nos gobiernan, frase que has dicho tú más de 20 veces has dicho tú, los que desde fuera, y te referías a los de la deuda, nos gobiernan sin haber sido elegidos, vamos a negociar con ellos a ver cómo lo arreglamos. Lo cual me parece bien, porque no va a quedar más remedio. Me parece estupendo el ser socialdemócratas en este momento, cuando ayer ni anteayer eres ni de izquierdas ni de derechas. Yo creo que la socialdemocracia está un pelín más a la izquierda. Alfonso, Miguel Urbán siempre aquí se ha definido como hombre de izquierdas, ¿eh? No, por eso he dicho que me gusta, pues porque yo me sitúo en la izquierda, querido. A mí me parece que es razonable, pero estamos, como he dicho yo muchas veces, termino, Urbán, estamos en lo que se llama la ocultación de la bandera. Llevamos el no soy de izquierdas de derechas, y ya te dije que eso corresponde al título de un libro de un ministro de Franco que escribió El crepúsculo de las ideologías, que no sabes quién es, pero que tendrías que saber. Que hace 3 semanas me lo comenté. Te lo comenté. Es decir, que está muy bien, no me parece pero que cuando uno... la mejor referencia. Que está bien, que al final uno entra en lo de todo. Aquí hay que ganar, y hay que ganar aplaudiendo al Papa, yendo al zoo o sacando a la momia de Excalibur a pasear. Miguel Urbán. Mira, ¿sabes cuál es el problema, Alfonso? Que tienes que tener algún tipo de argumento. Lo que no puede ser es constantemente atacar, y además atacar en cuestiones personales que no vienen. ¿Qué es lo personal? O sea, la beca de Rejón es personal, será para él que la ha cobrado, en serio, no para una mí. Cuestión. O sea, yo creo que hay hablemos que hoy del programa, que es lo realmente programa. apasionante. Se ha presentado un borrador, simplemente un Yo borrador. voy a ser como los de Podemos. Pase lo que pase, hay una casta de los 62, 61 de la teta de lo público. Inténtalo una vez. ¿Cómo vas a...? Solo una vez, Alfonso, solo una vez. Yo te voy a decir. Vamos a intentar. Es mejor que me engañes nosotros lo que que me estamos... intentes convencer. Siempre me dices lo mismo, pero es que yo siempre intento convencer, porque eso es un debate. Engañarme, no, es un debate. Yo no me gusta engañar a nadie. Por eso creo que es fundamental, y este borrador, que vuelvo a repetir, es un borrador para el debate. Lo que plantea es: ¿cómo podemos combatir la desigualdad en este país que está tocando cotas brutales? Es el segundo país más desigual de la Unión Europea. ¿Cómo podemos hacer unas políticas sostenibles social y medioambientalmente? Que, por ejemplo, es una cuestión que nunca se suele abordar en los programas económicos. ¿Y cómo podemos romper con las políticas de austeridad y de recortes que en estos 5 últimos años nos han llevado verdaderamente al abismo social? ¿Cómo podemos hacer esto? Lo más inteligente que se le ocurre es repartir el trabajo. ¿Cómo podemos si aquí lo que falta es el trabajo, si encima lo vamos a repartir, ¿qué repartimos? ¿Los sueldos de 800 euros? ¿Sabes una cuestión? Mira, ¿Los 800 euros? Te digo una cosa. Te digo una cosa. Mira, Alfonso, si es que escucha un pelín. Mira, en España es uno de los países que más horas trabaja, pero que menos productividad tiene.
Y en cambio, en el norte de Europa, trabajan menos horas y tienen más productividad. ¿No será razonable bajar las horas de trabajo, aumentando la productividad, mejorando el nivel de vida de la gente y repartiendo tanto el trabajo como la riqueza? ¿No parece razonable? ¿No parece razonable que planteemos un cambio de modelo productivo en donde hablemos de economía verde, en donde hablemos de economía del conocimiento, incluso hablemos de economía del bienestar y del buen vivir, en donde ampliemos el sector público en elementos fundamentales para la vida y que son ampliar derechos? Solo vamos a salir de la crisis ampliando derechos. Eso es un debate, Alfonso. Eso es un debate. Y no te he atacado ni un solo momento. Eso es un debate. En Suecia, que es la referencia a la que hacéis, cuando cierra una fábrica, desenchufan 10 máquinas y despiden a un técnico. En España, por la estructura que tenemos laboral, lo que mandan a la calle a 10 y desenchufan una máquina. Ese es el drama de España. Entonces, Suecia tiene una renta per cápita de más de 43.000 euros. España está en 30.000. Es un dato a tener importante a tener. ¿Cómo se reparte la riqueza que un país como este, con una renta per cápita de 30.000, no puede permitirse que haya niños que lo estén pasando como lo están pasando? Cientos de miles de niños, según Cruz Roja, según Cáritas... De eso no hablan nada. Sí que hablamos. Hablan de repartir el trabajo. ¿Cómo que no hablamos? A ver, vamos a hacer... Claro que hablamos. Alfonso, hay que leérselo. Porque el Burger King uno pone... Es una propuesta. La propuesta es... El chaval uno pone la parte de abajo de la hamburguesa, otro el filete y otro la de arriba, ¿no? En tres. No, que no es así. Alfonso, vamos a verlo. Vamos a estudiarlo. Vamos a analizar. Ya está aquí ese primer borrador del programa económico de Podemos y... hay algunos puntos realmente interesantes para el debate. Hay quien dice utópicos, el país de nunca jamás. José Carlos Díez hoy en El País. Imposibles. Hay quien dice interesante abrir el debate. Laura López es una de nuestras expertas económicas. Laura, por ejemplo, consideran que el crédito bancario es algo así como un derecho básico. Están como recuperando banca pública y dicen el crédito es un derecho de los ciudadanos. ¿Qué dice exactamente el borrador? De hecho, es la máxima de esos dos expertos que han hecho esta hoja de ruta, que ha sido que el crédito debe ser un derecho básico tanto para las familias como para las pequeñas y medianas empresas. El Estado debe asegurarlo y para garantizarlo, la apuesta fuerte es crear una o varias bancas públicas, convertir el Instituto de Crédito Oficial en una banca pública que pueda recibir préstamos del Banco Central Europeo en las mismas condiciones que la banca privada, para asegurar así que llegue la financiación a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, que el crédito fluya, que llegue de verdad al ciudadano. También proponen cooperativas de crédito, Antonio. Renta básica, porque esta era una de las cuestiones más interesantes de las que planteaban en las europeas. Renta básica para todos los ciudadanos, Javier. Y hay que decir, es imposible, es imposible. Bueno, ya está más perfilada, ya está más ajustada. Yo lo que me parece impresentable es que digamos, hacen propuestas imposibles, las suavizan y dicen, las están suavizando. Sí, bueno, no, pero están planteando hay una contradicción dialéctica en la crítica que se le hace a Podemos, ¿no? Porque hubo un momento en que se criticaba su extremismo, llamémosla así, entre comillas, y cuando decían venezolanos bolivarianos, ahora dicen nórdicos, suecos y finlandeses. Cuando se produce una aproximación, digamos, a la realidad más ubicada en nuestro entorno, se le critica porque se mueven. ¿Qué quedamos? O sea, ¿es bueno evolucionar hacia lo positivo o malo? Yo creo que es bueno, yo la alabo esa capacidad dialéctica de reflexionar, ver las propuestas. Con respecto a la renta básica, primero, es un concepto que hay que aclarar, porque hay mucha confusión. O sea, ¿qué significa? Habrá que debatir primero sobre eso. El propio Juan Torres ha mantenido históricamente varias posiciones académicas con respecto a qué sea la renta básica de inserción o la renta básica de universal. Por ejemplo, el Partido Popular en Andalucía la está defendiendo. O sea, el Partido Popular en Andalucía la está defendiendo. Lo hemos contado aquí. El Partido Popular critica a Podemos porque dice que plantea cosas como la renta básica universal, y el Partido Popular en Andalucía plantea la renta básica universal en Andalucía. Exactamente. O sea, ese tipo de contradicciones que está muy bien que lo planteen. Sí, pero fíjate cómo es la cosa. ¿Hay quien entra en contradicción, Podemos o el Partido Popular? Yo creo que el Partido Popular... A ver, un momentito, y abro el debate, solo una cuestión. Espera, que sí. Por tanto, mesura y rigor en la crítica. Antonio, yo lo que pido es mesura y rigor en la crítica. Alfonso, permíteme, que Laura tiene que contarnos. Una trampa dialéctica saducea, y funciona, es, si yo no puedo explicar mi programa, digo que es un proyecto. Oiga, vamos a ser serios. Oye, Alfonso, ¿Pero cuál es el proyecto que quiere? Alfonso, han presentado... Alfonso, ¿cuál es el mantra? ¿Cuál es el mantra? Lo que digan los ciudadanos.
Bueno, estamos debatiéndolo eso es aquí. un mantra. Tú estás siendo muy crítico con ellos. No, yo no soy crítico. A mí me encanta la Alfonso, presidencia menos mal de que no eres Podemos. crítico. Creo que nos dará mucha vidilla. A mí me va a dar una vidilla. Pero Alfonso, única. Alfonso. Y lo que te Y lo queda que me ahora, queda, lo que te Alfonso, y lo que me Alfonso, queda. sí. Pero Alfonso, dicho esto, Pero déjame que te diga una dicho cosa, esto, Alfonso. Tú sostenías... es travestismo Mira, político. Escúchame. No es travesti. Tú no puedes ir con mira, Monedero, te aparece en la tertulia, hasta ahora aparecía con la foto de Gramsci aquí. Sí. Y te decía, yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. Le digo, oye, mira, si yo le decía, oye, ¿por qué no Pero déjame tenemos que te haga una pregunta, avergonzarnos Alfonso. de lo que somos Alfonso. o hemos sido? Alfonso, Gramsci ¿a ti qué te decía parecía? eso. Pero Alfonso, Gramsci a ti- decía yo fui muy rojillo en la Alfonso, universidad. Ahora pero dices, no, pero yo era de mira, ni de si izquierdas, no me remito a la comunista, universidad, me eso es lo que decía me Gramsci. remito a la última Claro. campaña electoral cuando se preparaba y se preconizaba, por cierto, desde muchas tertulias, el advenimiento del Partido Popular. Allá ¿Qué ellos. opinabas tú cuando Rajoy se ponía con aquella pelliza en las colas del paro? ¿Qué opinabas tú cuando decía Pons que se parecía iban a crear bastante ridículo. Bueno, pero ¿y qué pasa? Se le dijo que era viable, o sea, Eso se le es dijo en algún populismo. momento al Eso es Partido justamente Popular que era populismo. inviable Pero crear no 3 queremos millones cambiar eso. 500.000. Sí se le dijo, Javier. Bueno, se lo dijo por En la parte determinados medios de crítica comunicación este lo país. dijimos. Pero por favor, ¿dónde estaban entonces A ver, los un científicos, momentito. los Como no es viable, académicos, bueno, los no es viable pensadores el de este reparto país? de- 12:42, reparto de la permitid una hamburguesa. cuestión. ¿No os acordáis? Vamos paso a paso. Hemos visto lo de el crédito como derecho. Quiero que Está yo muy Muller bien. me opine. ¿Y devolverlo? Me dé su opinión, pero ¿Y espera, devolverlo como espera obligación? un momentito, Alfonso. Espera un momentito, déjales que hablen. Pero habrá que Vamos a devolverlo, conocer ¿no? lo que dicen. Si es que les criticáis cuando Si es que- todavía ni lo han pero planteado. es que como lo de mi hijo pequeño, que cree, tú lo conoces además, Escúchalo un momento. Alfonsito cree que metes la tarjeta en la pared y te da dinero. Y yo le digo, pero niño, te da dinero porque a tu padre se lo cobran. Pero te da Si dinero. está rato detrás. Pero la hay red. que pagarlo. A ver, espera un momentito, 12:42. Estos son Te recuerdo como que las las de las tarjetas, tarjetas, que las tarjetas Black Las Igualito, te dan dinero igualito. sin currarlo. 12:43. A ver, hemos visto lo del crédito como un derecho básico de los ciudadanos, potenciar banca pública. Segundo aspecto, la renta básica, que ya no sería, según el programa de Podemos, ya no sería, Laura, una renta básica, digamos, con carácter universal. Lo precisan, lo matizan. Este que era uno de los puntos más controvertidos hasta ahora, el de la renta universal. Ya no hablan de renta universal, de sueldo generalizado, sino una renta básica para los sectores más necesitados. Para todos aquellos que no tienen un trabajo por una razón ajena a ellos. Los que no tienen empleo contra su voluntad deben tener un derecho a unos fondos del Estado. Lo que no se ha concretado es la cuantía. John Muller. Vamos A ver, lo del crédito como derecho básico. No, ¿qué te lo, parece? lo del crédito, bueno, yo lo que te puedo decir es que yo veo que hay una diferencia entre los dos economistas que han planteado este documento. Tú has Que estado en han- las últimas horas con Juan Torres, que es uno de ellos. que yo a Juan le conozco y es uno de los economistas a los que respeto y con los que hablo frecuentemente. Y tengo mucho respeto por su idea. Creo que hubo un planteamiento por parte de Juan en el que él expuso estas ideas y este programa como un abrir el debate. Este es un documento para debatir, como ha Eso recordado es. Urban aquí. Es distinto el papel que ha jugado Vicente Navarro, que en cambio me ha parecido una persona tremendamente dogmática, que hizo un planteamiento cerrado y en el que lo tomas o lo dejas. Y me pareció que él se queja de que en España recibe, él es una persona que es en Estados Unidos muy reconocida como investigador social, se le cita mucho, pero hay gente que lo cuestiona. Y él se queja mucho que en España se le insulta, pero la verdad es que su planteamiento es absolutamente dogmático y lo refugia, lo viste de empirismo cuando en realidad no es más que dogmatismo. Yo te voy a decir una cosa, mirar en el documento de Podemos, lo del derecho al acceso al crédito no está. Se lo inventó Vicente Navarro ayer en la rueda de prensa. Miguel Urbán, A ver, ¿vosotros primero- defendéis el crédito como un primero- derecho ciudadano? O sea, yo creo que hay dos cuestiones que se han sacado aquí. De hecho, a yo le relucir. hice una pregunta al El señor primero, Navarro, perdona, le dije, ¿ese derecho al acceso al crédito supone considerar la solvencia de la persona que lo recibe? Y me contestó diciendo que sí, que así como hay un requisito para cobrar una pensión, que es ser viejo, dijo él, pues tiene que haber un requisito de solvencia para darle un crédito. El señor Navarro inventó la rueda en la conferencia de prensa, vamos. Porque es lo que Hoy, hacen los bancos. hoy Entonces, lo ha yo dicho- estoy dispuesto a ver, discutir, el pero tema no es- payasadas. No, Eso es lo único que te yo digo. primero no creo que sea una payasada, lo primero. Segundo, esto, vuelvo a repetir, y tú lo has dicho, Müller, es un borrador para iniciar un debate. Sí, pero que y no en nos eso, tomen el espera, pelo, discutamos espera un sobre momento, cuestiones entonces, reales. aquí hay O sea, dos cosas. España Está no el puede tema tener del un crédito, 25% Müller, yo de no su te he fuerza interrumpido, laboral no te he en el interrumpido. Estado, como dijo el señor Navarro. Minuto, no te he Perdóname. interrumpido. A ver, yo creo que hay dos cuestiones. Lo que podría ser la renta básica, que nosotros teníamos en el programas europeas, y que Vicent
y Juan lo dicen como renta mínima garantizada o ingreso mínimo asegurado, ¿no? O sea, que usan varias variantes. De hecho, la propia renta básica, como tú sabes, igual que yo, tiene diferentes formulaciones y diferentes implicaciones dependiendo de quién la proponga. O sea, que lo proponen desde un ámbito más liberal o de un ámbito más social, ¿no? Yo creo que es un elemento también importante. A mí, por ejemplo, si habláramos de qué tipo de renta básica yo defendería, lo defendería, por ejemplo, en torno al IRPF, que me parece más asegurado. Urban, Sí, para todos. A ver. ¿Para todos? Mira, Alfonso, es que... No me vas a salir con el IRPF inverso de Milton Friedman. ¿Para quién? Espera un momento. Es que eso es determinante. Alfonso, un minuto. Es que si supieras el debate que hay sobre los procesos de renta básica, sabrías que al decir que es por IRPF es para todos. Para todos. Por eso mismo te lo he dicho. Esa es mi postura. Segunda parte de la pregunta. Pero esa es la misma. Segunda parte de la pregunta. Emigrantes también. Una cuestión. Los emigrantes en España también. Todo el mundo que viva, reside y trabaje en España. Tenga o no tenga papeles. Porque para mí eso tenga es o no tenga papeles. Porque, evidentemente. Bien. Ahora, o sea, y una cuestión. Ahora cuarta Cuarta pregunta. ¿Cómo impedirías o cómo limitarías el que los necesitados del mundo vinieran a España por la renta básica? Porque vendrían con toda lógica. Porque no si tú en se España puede das 400 hacer euros. política simplemente en un país. Tú No, tienes que pregunto, coordinar políticas a nivel ¿cómo europeo. impedirías que Porque Marruecos estás se trasladase en bloque? No, en Marruecos, una que no está mal. política... A Vitoria, a Vitoria, por ejemplo. A Vitoria. ¿Cómo impedirías que los marroquíes, o sea, que todo FED se fuera a vivir a Vitoria? Las parodias xenófogas en otro sitio. No, ¿vale? lo que no se puede hacer es el cantamañana. Mira, y una eso, cuestión. si sacas un lapicero y sumas, es una cantamañana. ¿Sabes quién era el que quería? ¿Sabes quién era el que quería que los españoles se fueran a Laponia a trabajar, a buscar recursos ahí? Otra gente, no nosotros, justamente. Entonces, lo que planteamos, hay una cuestión fundamental, que es el tema que a mí me parece más interesante y que yo creo que va a entrar en el debate, que es el tema del salario social garantizado, por ejemplo, que sería una cuestión importante. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que empezar a determinar que los derechos sociales o se aseguran o simplemente son disposiciones, posibilidades. Yo te permito tener un trabajo, pero no te aseguro tener un trabajo, como teóricamente tendría que ser un derecho social. Yo te permito ir a la sanidad, pero no te aseguro tener una sanidad pública garantizas un trabajo para todos? No. Entre otras cosas porque Ana Mato, que luego hablaremos de Ana Mato, ha conseguido que la sanidad que era universal en este país la quitara. Bueno, pero a ver, vamos a ver. ¿Cómo consigues un trabajo para todos con la renta básica? Que tengo a José Carlos Díez esperándome. La renta básica no. Hay otras medidas. ¿Cómo garantizas un trabajo a todo el mundo? Alfonso, por favor. ¿Me permitís, por favor? El documento. A ver, 12:48. José Carlos Díez. Buenas tardes. ¿Dónde está? Buenas tardes, Antonio. En el país de nunca jamás. Te veo durísimo. Decías, tú has dicho hoy en ese artículo en El País, el programa económico de Podemos para las europeas era un disparate. Lo han suavizado y mucho, pero sigue siendo crítico. Te pregunto enseguida por ello, pero antes que nada, Laura, sus propuestas respecto al principal problema de este país en lo económico, el paro brutal. ¿Cómo consiguen creación de puestos de trabajo? ¿Qué pasa con la jubilación? Aquí también han suavizado sus propuestas, Laura. Sobre el mercado laboral, lo que dejaron ayer cristalino es que si hay trabajo, si la gente tiene trabajo, la gente consume y las empresas van a poder vender y, por extensión, contratar. Por eso lo fundamental es que la gente tenga dinero, poder adquisitivo, es decir, que aumenten los salarios y el número de asalariados para que gasten y de esta manera se active la economía. Otro punto fuerte es que se destine el dinero a escuelas y no a obras públicas faraónicas, más inversión en infraestructura social, es decir, en empleo público, en educación, sanidad y servicios sociales. En cifras, este cambio podría significar, aseguran, 3 millones de puestos de trabajo. Otra propuesta, redistribuir la jornada laboral, hacer menos horas, 35, y crear así más puestos de trabajo. Además, quieren acabar con los incentivos para contratar a tiempo parcial cuando no lo elija el trabajador. Y por último, se oponen a retrasar la edad de jubilación a los 67. El tope lo fijan en los 65, aunque en este punto matizan y hablan de flexibilidad por si alguien quiere seguir trabajando. José Carlos Díez, dices, en el país de nunca jamás, decías antes, el programa de las europeas era un disparate, lo han suavizado claramente. Fíjate, jubilación, ya no se habla de jubilación a los 60. Vamos muy rápido porque tenemos muchas preguntas. ¿Por qué te parece el país de nunca jamás?
Bueno, es que vivían en Ganímedes, ahora han bajado un poco más a la tierra, ya no hablan de impagar la deuda, que a mí me han criticado mucho, me han insultado, me han dicho unas barbaridades, parece que era un disparate, ¿no? Porque lo han cambiado, ahora hablan de negociación, pero tienen que contestar qué pasa si Angela Merkel vuelve a decir que no, como ha dicho en varias ocasiones en el pasado. ¿Qué harían ellos? ¿Tragarían con las reglas europeas y seguirían en el euro, como le pasó al presidente Zapatero en 2010, como le ha pasado a Rajoy también en 2012, o ellos van a hacer algo diferente, que es lo que le están vendiendo a sus votantes? Y luego, en la parte de las jubilaciones y eso, pero es que el programa sigue siendo absurdo, ¿no? Yo ayer llevo 20 años en esto de la economía, Antonio, te juro que llevaba mucho tiempo sin ver una rueda de prensa tan surrealista como lo que vimos ayer. Allí, o sea, o pones al presidente Maduro de Venezuela o a Cristina Fernández de Kirchner, José Carlos, así tan surrealistas. ¿Pero por qué surrealistas? ¿Por qué? Es un borrador para debate. ¿Por qué te parece surrealista? Mira, primero, el señor Navarro dijo que quiere que el ICO sea una entidad financiera que pueda ir al BCE para dar crédito. Yo pensaba que había poca gente en España que no supiera eso, pero el ICO ya es un banco que puede ir al BCE, de hecho acude regularmente al BCE, eso salió en los medios. El señor Navarro dijo que en el año 2010, si el gobierno hubiera introducido el impuesto de patrimonio, no habría hecho falta congelar las pensiones. Bueno, en el año 2010 el gobierno introdujo el impuesto de patrimonio, lo que había que hacer era un ajuste fiscal de 15.000 millones. Entonces ellos tienen que decir, si en esa reunión de mayo del 2010 los socios europeos, por acuerdo en el Eurogrupo, imponen a España un ajuste de 15.000 millones, ¿qué hacen ellos? ¿Se salen del euro y no cumplen las normas o siguen en el euro y tragan, ¿no? Y dos, lo que no puede ser, ¿no?, es que en una crisis fiscal donde España tiene 1 billón de deuda pública y un déficit público de 60.000 millones, alguien pueda pensar en su casa que esta crisis se resuelve creando 3 millones de puestos de funcionarios, ¿no? Porque es que es absurdo, ¿no? Y dos, que en una crisis de deuda externa, donde el problema no empieza en 2010, como nos contaron ayer, que todo es un maniqueo, el problema empieza en el año 98, cuando este país empieza a endeudarse con el exterior, y es un problema privado, de deuda de familias, de empresas y de bancos. Y cuando estás muy endeudado con el exterior, lo que están planteando es hacer planes de estímulo en España para aumentar el déficit exterior y aumentar la deuda externa y aumentar el problema. A ver, yo creo que empiezan a acercarse a lo que yo llevo contando en este programa y escribí en mi libro desde hace mucho tiempo. Evidentemente que hay que hacer una reestructuración de la deuda y una mutualización de la deuda, evidentemente. Que hay que hacer un plan de estímulo, evidentemente. Que hay que monetizar parte del déficit, como han hecho en Estados Unidos, evidentemente, pero no aquí. Hay que hacerlo en Europa y con eurobonos. Y ellos le están vendiendo a una parte de la población con la que yo de verdad simpatizo y empatizo, está en una situación de desesperación, con un montón de problemas. Ellos les están vendiendo el país de nunca jamás, que como Peter Pan o Campanilla van a sacar unos polvitos y van a empezar a elevar el barco y la economía va a volver a crecer. Bueno, pues me parece una irresponsabilidad, Antonio. Hay que hacer un plan realista sobre bases reales, ¿eh? José Carlos, está aquí con nosotros Miguel Urbán, fundador de Podemos. Miguel, José Carlos está diciendo que no le parece realista. Yo creo que primero la política es el arte de hacer posible lo que muchas veces se considera imposible, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que es fundamental entender que lo que nunca jamás podemos volver a tolerar es que nos dejen el país y a la gente como nos la están dejando, que es al borde de la exclusión social y que hay que hacer algo. Tú has dicho... Por cierto, ¿qué Miguel, vamos a solo hacer? una cuestión. Miguel, José Carlos, en eso sí coincides. En eso sí coincides. Has sido muy crítico con las políticas de estos últimos años. Sí, pero para construir y para arreglar el país, Antonio, no para proponer toda esta serie de propuestas disparatadas. O sea, yo no puedo salir a gente que está pasándolo mal y que está en una situación de desempleo y de pobreza a decirle cosas que no son posibles hacer. Eso es lo que hizo Mariano Rajoy en 2011 y ya sabemos el resultado. Yo solo le voy a pedir a todos los partidos políticos de este país realismo. Y el que no haga propuestas realistas y concretas para resolver el paro, yo le voy a criticar. Una cosa, José Carlos, y yo creo que no hay que tener miedo a la crítica, ¿eh? De hecho, lo que nosotros estamos planteando por primera vez es un debate sobre la política económica que hay que hacer en este país para salir del hoyo y del pozo en donde nos han metido. Y eso yo creo que ahí coincidiremos en que hacer
y generar un debate social que no solo sea de economistas, sino de entre la ciudadanía, para saber qué tenemos que hacer, es algo ya positivo. Partiendo de eso, José Carlos, una cosa que tú has dicho sobre Merkel que me parece muy interesante. ¿Qué le vamos a decir a Merkel cuando gobernemos y nos diga que no podemos hacer estas preguntas, estas propuestas, esta economía y demás? Nosotros lo que hemos dicho claramente es que es necesario, dentro del marco de la Unión Europea, recuperar la soberanía popular para poder hacer políticas diferentes. La pregunta yo te la formularía al revés. ¿Qué va a hacer Merkel cuando Grecia o España u otros países le digan ya no aguantamos ni aceptamos más vuestras políticas regresivas de austericidio y recortes? La pregunta la va a tener que responder también Merkel, y por primera vez en muchos años la pelota va a estar en su tejado, no solo en el nuestro. Y yo creo que eso es importante también, ¿o no? Yo creo que coincidiremos en eso también. Pero Miguel... Pero ¿cómo vamos a coincidir? Miguel, vives en el país de nunca jamás, eso ya ha pasado. El señor Papandreou amenazó a Merkel con impagar la deuda e incumplir el ajuste fiscal. El señor presidente de Chipre amenazó a Merkel con hacer lo que tú estás diciendo, y Merkel dijo no. Y si te dice que no y te cierra y si te dice que no y te cierra el acceso de tus bancos al BCE, inmediatamente estás fuera del euro y tienes una crisis a la Argentina. Eso es inviable, Miguel. Tienes que llegar a acuerdos. Claro, si nosotros queremos llegar a acuerdos, evidentemente. Pero yo lo que... A ver, mira, por ejemplo, internacionalmente ya se está planteando un debate que yo creo que nosotros lo debatíamos desde el principio. No se va a poder salir de la crisis en la que estamos actualmente pagando la deuda como nos han dicho que la teníamos que pagar. Eso yo creo que ya está encima de la mesa. Incluso hasta el Partido Socialista y el propio Sánchez, que hizo y redactó el artículo 135, ya habla de cambiarlo, O sea que las tornas, lo que parecía imposible, ya no es tan imposible, sino que parece ser que es la única salida. El reestructurar la deuda, en hacer elementos de no pago que se llaman quitas, evidentemente, que se llaman quitas y que se ha hecho históricamente también en otros países. Entonces, lo que yo te digo es, tendremos que debatir no si hay que pagar la deuda o no, sino cómo vamos a hacer para reestructurarla y no pagar una parte fundamental de una deuda que, si hacemos eso, nunca vamos a salir de la situación en la que nos encontramos. José Carlos, ese es el debate, José Carlos, te dejo que respondas inmediatamente precisamente sobre la deuda. Pero antes, dos detalles. Vuelvo enseguida contigo. Laura López, la reforma fiscal, los impuestos para Podemos, ¿cómo serían los impuestos en España? Proponen una nueva reforma fiscal en la que sean los más ricos los que más paguen. Es decir, proponen más impuestos para los que han llamado súper ricos y aumentar la carga fiscal para las grandes empresas. En ese mismo sentido, consideran importante luchar contra el fraude fiscal, sobre todo atar en corto a las grandes fortunas y las grandes empresas. Antonio. Y luego, la deuda. Era una de las grandes banderas de Podemos antes de las europeas, durante la campaña electoral. Impago de la deuda, reestructuración de la deuda. ¿Qué harían con la deuda, Laura? Ya no hablan de quita, lo que hablan es de reestructuración de la deuda. Estos dos catedráticos aseguran que casi todas las crisis de deuda se han terminado pagándola o reestructurándola. Por eso defienden esta postura. Además, creen que es importante que Podemos negocie y busque aliados en las instituciones europeas para que la deuda no se convierta en una soga mortal. José Carlos, bueno, ya no es impago de la deuda, no sé si te tranquiliza. Bueno, pero si es que era absurdo, ¿no? Tú no puedes plantear dentro del euro un impago unilateral porque, como les ha dicho el propio Munchao en Financial Times, o yo he dicho en otras ocasiones, lo que sigue sin presentar Podemos es un plan coherente de cómo van a financiar el pago de pensiones y de funcionarios el día después del impago, porque Munchao es un columnista de Financial Times al que yo conozco y he comido con él y respeto, igual que yo soy del país, pero el señor Wittmann, que es el presidente del Bundesbank, que ese sí manda, porque está en el Consejo del Banco Central Europeo, le ha dicho a Podemos directamente en Madrid que un impago de la deuda te deja fuera de los mercados, y quedarte fuera de los mercados significa no pagar pensiones, no pagar sanidad, no pagar educación y no pagar funcionarios, Por lo tanto, ese es un tema que han reculado, pero siguen sin concretar qué harían si en el otro lado europeo no hay cambios y no modifican. El tema fiscal, bueno, pues
pues de nuevo, otro país de nunca jamás, ¿no? No sé quién les está asesorando en la agencia tributaria y quién les pasa los informes de que se pueden levantar 44.000 millones de euros de fraude fiscal en este país. De momento estamos levantando 10.000 millones cada año de fraude fiscal, que ha habido un esfuerzo importante. Yo defiendo que hay que seguir luchando contra el fraude, poner más recursos y hay mucho margen. Pero voy a poner un ejemplo que van a entender todos los telespectadores. El caso Malaya de corrupción en Marbella se inició en el año 2006. Llevamos de juicios 8 años. La señora Isabel Pantoja acaba de entrar en la cárcel y todavía no ha ingresado el dinero en la agencia tributaria. Por lo tanto, tú no puedes salir de una crisis con ingresos que se van a producir dentro de 6 o 7 años, como está planteando Podemos, porque es otra irresponsabilidad. Y luego, un tema que ayer, un cambio yo creo significativo... José Carlos, espera un momento, que te quería responder respecto al tema de los impuestos y el fraude fiscal, Miguel. No, yo creo que primero nos estamos reuniendo con los sindicatos de Hacienda, básicamente, con la gente que está verdaderamente combatiendo a día de hoy el fraude fiscal. Y lo primero que siempre te dicen es que necesitan muchos más medios de los que tienen ahora mismo y que si de verdad se les dejara el combate o la lucha contra el fraude fiscal en este país sería muchísimo más eficiente. Otra cosa en lo que seguramente ambos estemos de acuerdo. Sobre lo de los impuestos, ¿qué planteamos? Evidentemente, vuelvo a repetir, esto es un borrador de debate. Miguel, es un borrador de debate, José Carlos. Entonces, creemos que es fundamental aumentar la presión fiscal sobre el patrimonio de renta y de riqueza, aumentando la progresividad del IRPF, y eso es crear más tramos, de diferenciar entre los tramos de renta baja, bajar la presión fiscal a los que menos tienen, a los que menos ingresan, porque eso además hace una prospección marginal del consumo. ¿Qué significa? Que liberas presión fiscal sobre las familias con menos recursos para que puedan vivir más dignamente y además estimulen la economía, evidentemente. Y sobre todo, que es fundamental, aumentar la presión en los tramos más altos. José Carlos, 20 segundos. No, porque llevan 6 meses en política y ya tienen las peores prácticas de lo peor que ellos llaman la casta y de los malos políticos. No puede ser, habéis sacado un programa en las europeas que era un disparate. Ahora decís que sacáis un borrador. Dentro de 6 meses sacaréis otra cosa porque se os ha ocurrido. Bueno, mira, yo creo que yo me voy a poner en la propuesta y en la solución. Y yo solo digo que lo que propone Podemos y que han planteado ayer generaría mucho más pobreza, mucho más desempleo y mucho más desahucios, que es casualmente lo que ellos quieren resolver. Igual que yo. Miguel, no, 20 segundos. No, yo creo que lo que yo te convido, además, es a poder hacer este debate, pero poder hacer este debate leyendo las cuestiones y sin descalificaciones, que yo creo que es algo fundamental, que hay que aprender que en política se puede debatir de todo con tranquilidad y hacer diferentes propuestas, y evidentemente las propuestas que nosotros hacemos van para la mayoría social y no para una minoría como hasta ahora se ha hecho política económica en este país, porque creemos que democratizar la economía es un elemento fundamental para tener una democracia más sana en este país. José Carlos, titular final, y ya sé que estás dispuesto a debatir con ellos y con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Los que no están... No, pero los que no están dispuestos a debatir son ellos. Miguel, tu jefe de filas, Pablo Iglesias, me ha vetado en un programa de televisión para no hacer preguntas. Hoy me habían invitado a un programa de televisión, a un programa de radio en Hoy por Hoy, y no habéis mandado a nadie para debatir. Yo debato cuando queráis, pero debato sobre bases serias, de economía seria, y para resolver los problemas de este país. No para hacer... Bueno, pues no ha querido debatir conmigo, no sé por qué, porque a mí me han anulado el programa. Navarro, por lo menos una conexión telefónica. José Carlos, pero reconóceme una cosa. Primero, apasionante, José Carlos, apasionante que por primera vez en mucho tiempo en este país estemos debatiendo sobre un borrador de programa económico de un partido político. Me parece un avance interesante y espero que sea el principio de lo que ocurra. Espera un momentito. Y dos, José Carlos, Miguel ha querido debatir contigo. Bueno, estaba aquí y habéis debatido. Pero cuento contigo para futuros debates sobre el programa económico de Podemos, del PP, del PSOE y de Izquierda Unida. Claro. Un abrazo, José Carlos. Los que salgan, Antonio, un placer. Gracias por todo, profesor. 1:17, noticia de última hora. Atención, movimientos en el Consejo General del Poder Judicial, porque han pillado una vocal del Consejo General del Poder Judicial sacando dinero de Andorra y, claro, el máximo responsable, Dani Campos, Consejo General, el máximo responsable del Consejo ha dicho, ¿me puedes explicar qué pasa?
La vocal Mercè Pillem está a estas horas viajando hacia Madrid, hacia aquí, hacia la sede del Consejo General del Poder Judicial, y es que Antonio ha sido llamada a consultas por ese incidente. El pasado 15 de noviembre fue pillada junto a su hermana cuando trataban de cruzar la frontera entre Andorra y España con cerca de 20.000 euros en efectivos guardados en los bolsillos, según hemos podido saber anoche mismo. El propio Carlos Desmés, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, llamó a Pillem para pedirle explicaciones. De hecho, en cuanto Pillem llegue aquí a Madrid, se reunirá con Carlos Desmés para explicarle, para dar su versión de los hechos sobre ese incidente. Bueno, además, esta vocal, Dani Campos, es una de las que tiene que decidir sobre el futuro del juez Ruz, si Ruz continúa o no hasta el final de la instrucción de Gürtel Bárcenas o no. Pillem, elegida a propuesta de CIU, es una de las 6 vocales del Consejo del Poder Judicial que en muy pocos días, el próximo mes de diciembre, va a tener que decidir si se permite o no al juez Pablo Ruz seguir en la Audiencia Nacional, seguir al frente de investigaciones tan importantes como el caso Gürtel, los papeles de Bárcenas o la investigación contra Jordi Pujol Ferrusola. Aquí en el Consejo todavía no está claro cuándo se va a celebrar esa reunión, si va a ser la próxima semana o a lo largo del mes de diciembre. Aún así, se lanza un mensaje de tranquilidad a las fuentes consultadas. Ven difícil que, según está la situación en la actualidad, se pueda retirar al juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional. Bueno, Dani, difícil. Eduardo Inda, algunos tienen mucho interés en retirarlo, tú lo sabes. Sí, bastante. Muchas ganas. Luego hablamos de ese asunto, pero antes, 2 y 1 minutos de la tarde, pero atención que me dicen que están las primeras reacciones de los rivales políticos de Podemos respecto al borrador económico de Podemos. Chescu Tapias, acto importante del Partido Popular este fin de semana en Cataluña, ya ha llegado María Dolores de Cospedal, mañana Mariano Rajoy y, bueno, primeros misiles a las propuestas económicas de Podemos. Han sido varias las voces del Partido Popular que esta mañana se han referido al programa económico de Podemos. Para ellos coinciden en que son propuestas desinformadas, poco concretas y que pretenden acabar con el sistema. Pero el más duro ha sido Javier Arenas, que para él, para el vicepresidente de Política Económica y Autonómica del Partido Popular, la propuesta de Podemos puede significar la ruina y el desempleo en España. En esa línea de envilecimiento tenemos todos los días personas que nos dicen que pueden, nos dicen Podemos, y yo creo que pueden. Pueden terminar con un sistema de libertades que costó a muchas generaciones en el año 1978 una Constitución que nos ha dado libertad y calidad de vida a todos los españoles. Y ese mandato es el mandato que nos da el pueblo recibido directamente de las urnas democráticas, de la libertad y de este país democrático que entre todos hemos construido. Eso lo tenemos bien claro en nuestro partido. Hay otros que lo tienen menos claro y que creen que por encima de la libertad y de la democracia lo que está es su propio interés. Bueno, primeros misiles del Partido Popular, también del Partido Socialista. Sorprende que un partido político que dice que es muy participativo presente cada semana un programa electoral sin consulta alguna, sin participación alguna. A mí me extraña que un partido político que acaba de nacer presente cada semana un programa electoral nuevo en materia económica y además sin ningún tipo de participación por parte de ningún ciudadano. John Muller, ¿qué te parecen las primeras críticas de los 2 principales partidos, digamos, de este país? Muy interesante lo que dice el PP, pero yo creo que hay que centrarse en lo que está pasando, que es que mientras estamos reprochando a Podemos su inconcreción, el señor Montoro está siendo muy concreto y está aprobando una exit tax, está quitando subvenciones a los autónomos, está subiendo determinados impuestos, está quitando los coeficientes de abatimiento para que si alguien vende una propiedad tenga que pagar muchísimo más Hacienda y entonces nos está fusilando fiscalmente. Eso sería el tema que deberíamos estar discutiendo con el Partido Popular y no si estos señores tienen propuestas o no. Miguel Urbán, por cierto, precisamente mañana, en la sexta noche, invitado especial, el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Y mañana le vamos a preguntar también por el programa económico del Partido Socialista, la rectificación del 135, que ha generado convulsión, que le ayudó a redactar. Mañana estará como invitado en la sexta noche. Miguel, ¿qué te parecen esas primeras críticas? Yo creo que se nota que están muy nerviosos y que no están acostumbrados a debatir. Lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa no es un programa, por Dios, que la gente del Partido Socialista lea lo que decimos, nos escuche. Es una propuesta de debate sobre lo que hay que hacer para sacar a este país de la ruina donde nos han llevado esta gente. Y los dicen, es irrealizable.
es que son programas ocultos. Pero, ¿cómo se atreve a decir eso el Partido Popular que nos prometían 3 millones de empleos? Fin de la cita. O cuando le preguntaban a Rajoy y le preguntaban, ¿cómo va a sacar a esta joven del desempleo? No me acuerdo de lo que pone en mi letra. Claro. Bueno, pues yo hay una cosa que sí me acuerdo. Hay quien está diciendo que vosotros dentro del programa, o de este borrador de programa... A ver, borrador de programa. Pablo Iglesias dice, a las europeas, con nuestro programa anterior, 5 diputados. El programa de las elecciones europeas era el de una formación que acababa de nacer y que obtuvo 5 eurodiputados, lo cual es muy difícil para cambiar las relaciones en Europa. Ahora nos toca hacer un programa del que puede ser el futuro gobierno de este país. Eso implica unos tiempos, una dedicación, una vinculación con los mejores, con sectores de la sociedad civil, que haga, para empezar, que tenga muchísimas más páginas y muchísimos más elementos de concreción. Y creo que nadie podrá decir que no estamos siendo rigurosos y serios en los tiempos a la hora de plantear una hoja de ruta que nos lleve hasta un programa económico de rescate social ante una situación de emergencia como la que vivimos. Pero había un programa diferente, y te quiero preguntar por ello. Pérez Lobato, números rojos, ¿el programa de Podemos en las europeas será diferente? ¿Algo ha cambiado? Si algo tenía el primer programa económico de Podemos... Bueno, yo no lo veo factible. Ahora, si no es factible, yo digo lo que va a pasar, ¿eh? Y lo que va a pasar es muy... Era una enorme capacidad de hacer amigos. De España. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos... Al menos entre los economistas. Establecer una quita de la deuda. Bueno, eso es. Y en los mercados... El cielo no se toma por consenso. Ir citando a Marx no te suele hacer demasiado popular. Y si no accede, a lo mejor le nacionaliza la empresa. Y eso menos. El programa europeo de Podemos tenía como medidas estrella una renta básica universal. De la exclusión social a mucha gente que no tiene ningún tipo de ingreso. Jornada de 35 horas y una jubilación a los 60. Hay que ir dando pasos hacia jubilación más pronta. Que fue poco a poco diluyéndose. La reducción de la edad de jubilación, que es algo que habría que hacer progresivamente, que no se puede hacer de la noche a la mañana. Además de que aparecer en ciertas fotos también incomoda. Hace un momento me he informado que Pablo Iglesias está primero en las encuestas. Pero eso también fue suavizado. Yo soy español y no hay ningún modelo que se pueda traer aquí. Si a mí me preguntan cuáles son mis referentes en política educativa, Finlandia, sin lugar a dudas. ¿Dónde se ha hecho una auditoría de la deuda que haya sido beneficiosa para los ciudadanos? En Ecuador. ¿En qué país hay fórmulas de control de sectores estratégicos de la economía por parte del Estado? En Francia. Miguel Urbán, y hay quien dice, queréis plantear una europeseta, una especie de moneda nueva. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Se está planteando? ¿Es algo que está en el borrador o que vais a plantear como posibilidad? Nadie ha planteado dentro del borrador nada que se llame europeseta. De hecho, solo, y le tenemos aquí, lo ha planteado Müller en su artículo en El Mundo esta mañana. John. Con lo cual, el que habla de europesetas es Müller. John, la pregunta para de la europeseta. No, me refiero a una idea que está en el documento y que estaba entre los economistas autores del documento, que es la posibilidad de crear una divisa virtual que solo circulara en España, que permitiera reactivar la economía por la vía de crear un poco más de inflación y actividad. Eso es una propuesta de Juan Torres, que lleva tiempo haciéndola. Y que hay un libro que acaba de aparecer donde se habla de la banca de préstamos, etcétera. Hay muchas ideas. Pero no es una propuesta de Podemos. Ahora mismo lo que tenemos es un borrador. Europeseta es el invento Müller. Juan Torres, europesetas es Müller. Juan Torres, que recordemos que él llama en varias publicaciones terroristas a los banqueros, les llama terroristas. Y por cierto, el señor Iglesias, y está grabado, denominó caradura a Vicens Navarro hace 1 año y medio. Caradura, por haber colaborado Eduardo, con el partido. Eso que estás diciendo es verdad. 2 y 9, muchas gracias. Está grabado. Pero es que ha habido risas. Ha habido risas en el Consejo de Ministros. María Yapar, me dicen que... Miguel Urbán, me dicen que le han preguntado a Luis de Guindos y le han preguntado a Soraya Santa María, ¿se imaginan ese programa económico de Podemos en acción? María Yapar, y se han reído. Ha sido la primera pregunta para el ministro de Economía y para la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. ¿Se imaginan ustedes qué ocurriría en España si Podemos gana las elecciones y en el primer Consejo de Ministros se ponen en marcha las medidas económicas anunciadas por Podemos? El ministro de Economía lo primero que ha hecho ha sido reírse. Después dice que le estaban obligando a llevar a cabo un ejercicio de imaginación y por último, en un tono alarmista, ha añadido que eso sería volver
volver al colapso que se vivió en España hace 3 años y que seguramente nadie quiera eso. Miguel Urbán, se han reído. Luis de Guindos, Soledad de Santa María ha dicho, ese programa económico, gobernando Podemos, se han reído. Se ríen habitualmente de la gente. Se ríen habitualmente de la gente que lo está pasando mal en este país. Evidentemente, claro que se ríen, y no se ríen del programa de Podemos. Se ríen también mucho, y yo creo que eso es curioso, del nerviosismo con el que están. Porque este es un gobierno directamente muerto. No solo es que haya dimitido y hayan echado a un ministro y a una ministra en prácticamente 3 meses, sino que se está viendo con casos como el pequeño Nicolás, con todos los casos de corrupción que estamos viendo ahora mismo, cómo se ríen de nosotros en nuestra cara. Javier Aroca, 20 segundos, Javier. Draghi, creo que Juncker, Weidmann, Guindos, hasta Montoro, son todos economistas. Los hay en el Fondo Monetario Internacional, en la OCDE, el Banco Central Europeo. Nos están llevando a la ruina. Hay otros economistas. La política no es un libro de economía, sino es la marcha y la decisión de los políticos. Por tanto, yo espero que los políticos propongan cosas. Y lo mismo que se rectifica, y ha rectificado Podemos, también rectifican otros partidos, y los saludamos. El PSOE acaba de rectificar. Ya no le gusta la modificación que hizo de la Constitución con estivalidad y derrape con el señor Rajoy. Ahora quiere cambiarla, e incluso dentro de su partido parece que pliegan armas. Vamos a ver. A ver, que me dicen, este ha sido el momento. Rueda de prensa, Consejo de Ministros, Luis de Guindos, el ministro de Economía, la vicepresidenta Soledad de Santa María, le preguntan por el programa económico de Podemos, si se llevaría a la práctica, si podrían gobernar, y jaja. Creo que nadie quiera volver a la situación que estábamos hace 3 años. Bueno, no se han visto las risas, pero se han reído. Nos lo contaba María Yapar. Eduardo Inda, un titular muy rápido, porque me dicen que hay novedades en Bruselas que deben estar diciendo que no cumplimos presupuesto 2015... y que a lo mejor hay que poner en marcha más ajustes. A mí me parece una imbecilidad que se rían, porque el programa de cualquier formación política, y más el programa económico, hay que analizarlo, hay que debatirlo, y además en el caso del de Podemos es fácilmente desmontable. Es decir, porque es un programa irrealizable y que puede llevar a la ruina a este país. Pero no hay que reírse ni del programa económico de Podemos ni del de nadie. Y además estos señores dentro de un año pueden gobernar, o sea que risas, ninguna. Unión Europea, riesgos de incumplimiento en España para 2015. Laura López, qué velocidad. Laura, y dicen que a lo mejor tenemos que hacer más ajustes, más recortes, otra vez. Jarro de agua fría, Antonio, asegura Bruselas que no cumplimos el objetivo de déficit en 2015 y nos pide medidas adicionales, dice recortes adicionales, porque asegura que el objetivo del 4,2 está en peligro, que de hecho el agujero fiscal puede llegar hasta el 4,6% y pone en tela de juicio la posibilidad del que el gobierno lleve a cabo la reforma fiscal y baje impuestos para cumplir el objetivo. Bueno, pues el gobierno, María Yapar, Consejo de Ministros, ¿ha dicho algo el gobierno cuando Bruselas dice que a lo mejor hay que hacer un apretoncito más en 2015? Pues el resumen, que Bruselas se equivoca en sus previsiones, que España va a cumplir con su objetivo de déficit y que el gobierno va a mantener su reforma fiscal con la bajada de impuestos. Bueno, pues el gobierno dice que Bruselas no tiene razón, pero Bruselas se equivoca, Podemos se equivoca, todo el mundo se equivoca, bueno... Ojalá no haya que hacer más ajustes. ¿Los asesoran economistas? Terrible. ¿Los asesoran economistas? 2 y 13, se lo cuenta todo. Elena Resano, Sexta Noticias, más periodismo. Gracias por estar ahí, Miguel.